Enrique Fernández Chacón, virtual congresista del Frente Amplio, y Daniel Olivares, virtual congresista del Partido Morado. En nada está dicho. Señores, buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Ambos han participado hoy de los diálogos en Palacio con el presidente Vizcarra para llegar a un cierto consenso. Pero hablábamos justamente con nuestros invitados en el corte que, además de los diálogos que debieron ser, no sé si lo son, noticia central o en destaque, más bien han sido superpuestos por el FREPAP, que le pone un papel al presidente y le dice: no, señor, resultados oficiales, cuando estemos al 100% hablamos. Es un buen gesto, aparentemente, y lo deja un poco descolocado al presidente. Y lo otro, lo que hemos titulado aquí, este eclipse de Luna en Palacio de Gobierno, Luna literalmente hablando, al costado de Ceballos, al costado del presidente Vizcarra, dejando un poco el asunto de la lucha contra la corrupción, o en un doble discurso, o en distracción. ¿Qué dicen ustedes? Adelante. Mi querido, quiero escucharlo. A ver, a la izquierda de don Enrique. Así es. Lo primero es que, de acuerdo con que hay que mantener los ojos en la pelota, me lo dice siempre un familiar. Entonces, yo siento que no hay que perder también el enfoque de estas conversaciones, porque si nos dejamos guiar, porque, fue el señor Luna y ahora todo sea sobre el señor Luna, y los señores del FREPAP mandaron una carta porque quieren esperar los resultados oficiales y solamente nos enfocamos en eso y opaca lo otro, me parece que tampoco es tan positivo, porque en realidad han sido conversaciones súper largas que hemos tenido distintas bancadas, y sí estaría muy bien hacer seguimiento a ver qué es lo que se viene en las siguientes. Por ejemplo, en el caso del Partido Morado, nosotros nos hemos reunido hoy día con el presidente y sus ministros, pero no puede ser una reunión protocolar para que sea útil, justamente lo que hablábamos. Nosotros tenemos que continuar ahora trabajando, reuniéndonos con ahora distintos sectores, por ejemplo, para entender los decretos de urgencia, para poder hacer las críticas y las evaluaciones, como hoy día, por ejemplo, ha hecho el Frente Amplio con algunos decretos de urgencia, para poder entender bien las cosas, y cuando lleguemos el primer día al Congreso, tengamos la tarea más avanzada y no empecemos de cero a decir, ya a ver, ¿qué cosa hacemos? Entonces creo que entiendo, y hablemos, si quieren, de las partes de los gestos políticos del FREPAP, del señor Luna y tal, pero creo que sí hay que mantener también, como digo, los ojos en la pelota y ver qué es lo importante, y lo importante es que las distintas bancadas nos acerquemos en este mes, que no hay Congreso, que nos acerquemos también con el Ejecutivo para ver en qué estamos de acuerdo, en qué no, y cuando empiece el Congreso no arranquemos de cero. Me robo tu frase de no hay que perder de vista la pelota, porque yo creía que la pelota estaba en la lucha contra la corrupción. Y si tienes a Luna, que el jueves se ve su caso de prisión preventiva, de la pelota. ¿Quién es el dueño de la pelota? ¿O de qué pelota estamos hablando? Del partido, en todo caso. A ver, mira, si es un juego, sí, no hay que perder los ojos de la pelota, porque con un solo balón jugamos los 22, pero no es un juego esto. Esta es la intención de que la agenda, ante la falta de congresistas, la ponga el Ejecutivo. Y yo creo que hay dos agendas, la que con justa razón el Ejecutivo plantea discutir algunos temas, y hay otra agenda que está pendiente, que motivó incluso el cierre del Congreso. Es que a eso voy. Y no solamente eso, sino que si uno revisa la cronología, la línea de tiempo que empieza el 28 de julio del 2018, desmiéntanme, y termina el 30 de septiembre del 2019 con la disolución, empezó con los CNM Audios. Y en los CNM Audios habían 2, no más, pero de esos 6, si mal no recuerdo, hermanitos del CNM, 2 pagados por Luna. ¿Y Luna en Palacio? En Palacio de Gobierno. ¿Quién explica eso? Y en primera línea. Es un pésimo gesto que se ha debido evitar de todas maneras. Estaba en la lista. Pero cuando Luna entra a Palacio, en la puerta. Va en el marco del apresuramiento que advierte cómo se llama. ¿Solo apresuramiento? El FREPAP. No, el FREPAP, que dice que precisamente por esa razón. O sea, el FREPAP tiene razón. Claro. Ya. Pero nosotros lo dijimos más antes. Oiga, todavía no hemos juramentado, todavía no acabado los hechos y ya no tengo usted invitando a la bancada. Pero ha sido positivo que conversen, al menos. No, esa es otra cosa. Primero vamos por partes. Ahora, ¿es positivo conversar? Siempre es positivo conversar, porque tenemos que entendernos. Pero, ¿qué cosa es? Por ejemplo,
Yo le digo al presidente, a mí yo soy la pesimista, que estos diálogos nos lleven a un puerto al que buscamos. Yo como tengo mis años, no es la primera vez que concurra otra cosa por esta, ni es la primera vez que un presidente que cita a los partidos, cada vez que hay un modo, citan, y los diálogos son infructíferos. A mí me gusta toda la conversa, pero para sacar algunas conclusiones. Entonces le digo, quíteme ese pesimismo que tengo, quiero ver efectividad, menos boca. Menos floro. A ver, ayer el señor Chagua Payano, que es virtual congresista por UPP, estuvo aquí y dijo algunas cosas sobre el Frente Amplio, su bancada, sobre ustedes. Lo escuchamos y un par de preguntas para usted. A ver. Estamos en conversaciones con diferentes bancadas. Dígame una. Frente Amplio, por ejemplo. ¿Ellos están dispuestos a dialogar la posibilidad de amnistiar a Antauro Humala? Claro, están dispuestos a dialogar. ¿Qué otra bancada? Estamos en conversaciones también con el FREPAP. Pero como te digo, estamos recién empezando pues un proceso de conversación. A ver, don Enrique, ¿cómo es esto? Sí, estamos empezando. Y estamos dispuestos a dialogar. Pero todo lo que empieza termina. Correcto. No ha sido una reunión con la bancada. ¿Sí, no? Es una reunión conmigo, nada más. ¿Usted está de acuerdo en amnistiar a Antauro Humala? Yo no estoy de acuerdo en amnistiar a Antauro Humala. ¿Por qué esa es una conclusión que saca él. Se roba la idea de... O sea, adelanta, mejor dicho, para ver, vamos a aclarar la cosa definitivamente para no tener una novela de 8.000 capítulos. Episodios, ¿no? Sí, porque ese pues, por lo menos preocupa un montón. Yo tengo la costumbre de asistir a cuanta reunión me inviten a conversar, lo que sea. Y no porque crea que conversar no es pactar, como decía Prealé, sino sencillamente hay que escucharse. Tú ganas de una conversación, o para ponerte de acuerdo, o por lo menos para saber qué es lo que quieres. Bueno, yo estoy en mi casa y me llaman, oye, ha venido fulano que quiere conversar, vente un rato al local, y me voy yo solo y lo encuentro a él. No es reunión de bancada ni nada. Y el hecho que tú lo escuches no significa que estés a favor de él. O sea, ¿está a favor o en contra o lo está pensando respecto a una posibilidad de amnistiar a Antauro Humala? No. Lo dije bien claro, no. ¿Pero para usted Antauro Humala es un preso político? Esa es otra discusión. Es que ahí comienza la discusión. Pero por ahí comencemos. ¿Qué cosa es un preso político? A nadie por ejemplo, a Hugo Blanco, que es el caso más notorio, a él no lo condenaron por tomar tierras, lo condenaron por matar policías. Y cuando hay la amnistía política sale Hugo Blanco, guardando la distancia, la comparación. ¿Usted está comparando a Hugo Blanco? No, por eso le digo, guardando la distancia, la comparación y todo. Ahora, el hecho que tú incluso puedas decir que es un preso político no significa que estés a favor que salga. Son dos cosas distintas. Antonio Maldonado, que ha sido procurador, dice: cuando uno asesina a policías rendidos, se activa automáticamente un estándar que está contenido en el artículo 3 de los convenios de Ginebra, que establece un mínimo de obligaciones humanitarias y, por tanto, si algunos de los actores del conflicto en ese contexto lo quiebra, entonces incurre en una conducta de barbarie calificada. Sí. El señor Maldonado ha sido procurador. No entra, pues, en el calificativo. No entra, pues. Entonces... Son dos cosas distintas, Jaime. Por eso, pues, no es preso político. Pero porque si usted dice que es preso político, diría que en el Perú hay presos políticos. No sé si tú tienes algo que refutar o a ver, hay presos decir, políticos. ¿Hay presos políticos en el Perú? Políticos, sí. ¿Qué es Adubiri? ¿Preso político? Que lo hayan sentenciado porque dañó la propiedad privada es una cosa, pero lo que motivó fue unas protestas. A ver, permitamos que Daniel diga algo. Si en el Perú hay presos políticos, ¿en qué condiciones se encuentra nuestra institucionalidad, para empezar? Yo no creo que hayan presos políticos. En el caso de esos dos casos no me parecen presos políticos, me parece claro. Y lo que sí hay que diferenciar es las razones por las que uno pueda cometer una infracción. De repente las motivaciones personales, en algún caso X, pueden ser válidas para uno, en fin. Pero esa es una consideración que no se puede cortar de los mecanismos para ejecutar esa idea. Si tú matas policías y estás en la cárcel y punto. No eres un preso político si no estás en la cárcel por haber matado policías. Compararlo con Hugo Blanco me parece claro. Yo sé que no lo está haciendo, ¿no? Pero por favor que nadie lo haga porque... Pero derrapó un poquito. Cortémoslo, ¿no? Quiso ponerlo a pie de página. ¿Y qué eran lo del 65? No. Es que yo no sé si los del 65 se compara a los etnocaceristas con Antauro Humala. Yo no estoy comparándolo. Estábamos primero tratando de definir lo que es un preso político.
Ya. ¿Correcto? Ya. Y después podemos definir lo que hizo Antauro. Pero Antauro Humala fue condenado a 19 años de prisión por homicidio y secuestro. Eso ha dicho la justicia de este país. Solamente por eso. Sentencia. Y además le bajaron de 25 a 19. ¿Solamente fue por eso? Y la muerte de 4 policías. Claro, la muerte de 4 policías, pero concretamente homicidio y secuestro. Bueno. Hay tesis... que preocupa un poco que pruebas balísticas. Pero por eso, ¿quiénes fueron los responsables? Lo ha dicho la justicia. Ha dicho la justicia que fueron Antauro y sus seguidores, sus reservistas. Pero tú me estás poniendo un plan de defenderlo a él. Es que el que está diciendo que es preso político es usted, pues, pero eso no es defenderlo, es señalar lo que es un preso político, nada más. Pero no es preocupante que deslice la posibilidad que en el Perú hay presos políticos. Es que son dos cosas distintas. ¿Por qué tengo yo que pedir la libertad de él o que lo libere? Porque lo han mencionado, pues le han dicho el Frente Amplio, usted. Ahora Arana dice que no, que en el Perú no hay presos políticos y que además Antauro tiene que terminar su condena. Lo ha desautorizado un poco el público. Vamos a seguir Es que quiero que... yo siempre valoro en usted sus posiciones firmes y consecuentes, pero me parece que aquí podría estar un toma y daca con... Porque, no. Tienen... Es que usted es conocido, además usted ha sido constituyente, pero negociar, pues. No. Oye, ¿me apoyas en el cambio de la Constitución o alguna reforma de ese tipo? Incluso... ¿Me dan los votos por ahí? ¿Ah? Te voy a comentar un poquito lo que conversamos. Yo lo escuché por completo, ¿correcto? No le dije si estaba a favor, si estaba en contra, ni nada. Lo escuché como tengo que escuchar. Cuando me habla de la Constitución, me dice, le digo, estoy en contra como lo plantean ustedes. Porque ellos plantean eliminar la Constitución del 93 para que entre vigente del 79. Y le digo, mire, yo tengo una diferencia, yo creo que hay que pelear por una asamblea constituyente, que son dos cosas distintas. Entonces, bueno, a ver, amnistía es olvido. Indulto es perdón. Así es. Prisión preventiva es una medida restrictiva. Vamos con el dichoso tuit. A ver, quería conversar contigo también sobre eso. Hiciste un tuit que fue muy polémico, muy controversial. Dos en realidad. Dos, claro, uno y de ahí borraste. Fueron dos que saqué y puse otros. Sí. Pero el que quedó un poco en la retina de la gente, porque quiero hacerte una pregunta a partir de eso, ¿no? Sí. Más allá del análisis legal, dijiste, esta nueva prisión preventiva contra Keiko Fujimori golpea a Vela y Pérez y deja en evidencia que carecen de soporte suficiente para sacar las acusaciones formales, distrae el debate político, con prisión domiciliaria bastaba. No cayó bien en quienes, digamos, defienden y además saben que es una lucha cuesta arriba, esto de la corrupción, porque además, si hacemos cronología minuciosa, Fuerza Popular, la bancada disuelta, fue muy consecuente o muy disciplinada para blindar a Chávarri, a los otros dos fiscales supremos. ¿Te arrepentiste de haber escrito esto? Mira, a ver, eran dos publicaciones, tú has leído la mitad, la otra mitad decía que la valentía de los jueces no es suficiente, que hay que darles más recursos logísticos y por eso el Partido Morado, una de las propuestas que tiene es tal. Obviamente en la retina de la gente queda lo primero y yo con eso entiendo perfecto que ahora mis opiniones tienen que ser muy bien estructuradas y voy a estar sujeto a que se partan las cosas y tal, pero mira... Te adelantaste un poco al decir eso. Yo creo que se ha sentido lo contrario. En realidad, yo de lo que estaba hablando es la palabra logística es la que le faltaba ahí, el soporte logístico, que es la propuesta, que es la propuesta del Partido Morado. Mira, si yo soy fujimorista, tu corbata es azul, pues, ¿ya? O sea, yo admiro el trabajo de los fiscales desde siempre. Tengo mi estampita, José Domingo, hace un montón de tiempo como ciudadano, ¿ya? Ahora, ya como congresista entiendo, tengo otro rol, ya no estoy en el rol ciudadano, y hay que darles el soporte suficiente. Y eso es la propuesta del Partido Morado desde siempre. Desde el inicio es una de las cosas que yo he levantado más. De hecho, una de las cosas que uno aprende del Twitter, y ahora, primera es que soy una persona más pública que antes, y que tienes que tener mucho cuidado, tienes que tener mucha correa también, para que si algo se malinterpreta y te agarran de piñata un día, pues caballero, ya está, ¿no? Aprendiste y todo, pero mis posiciones son claras en la defensa, en el soporte a este equipo que ha inspirado a un montón de gente. Que dejando claro que no hay peces gordos inalcanzables acá, que están haciendo una chamba importante, pero que no es suficiente. Dijiste que la prisión domiciliaria era suficiente. Lo que estaba criticando ahí era la victimización de Keiko. En realidad, yo la veo otra vez en la cárcel y decía, la están victimizando otra vez, fortalecen incluso su figura un rato, cuando en realidad
el debate ya estaba por otro lado, estábamos listos para la acusación fiscal, ¿no? La acusación formal de los fiscales para Keiko, que esa debería haber sido la siguiente noticia, que se le acuse, que se le haga el juicio. Parece que hay bastantes indicios de que, ¿no? de que va por el camino que va a seguir y que se sigue el camino regular, ¿no? Entonces sentí, otra vez se va a victimizar el fujimorismo y me incomodó que se fujimorice otra vez el debate. Entre esa incomodidad, escribo una cosa confusa. Fue un error comunicacional, ya que tú eres y eso que Herrero, cuchillo de palo, ¿no? En casa de Herrero, cuchillo de palo. Así es, y yo asesoraba a varias personas para que justamente pues, sean muy claros y tal, y bueno, es lo que me toca hacer. Claro. Ya está, ¿no? Otra cosa que quería preguntarte, porque además has tenido una campaña muy exitosa, Joder para Transformar y todo eso, es este extracto que leí del libro de Marcos Cifuentes. Hay dos. El KO-PPK, pero hay uno que me llamó la atención en particular. Que dice que tú habías preparado 6 escenarios de indulto para Fujimori en tu área de comunicaciones en el gobierno de Kuczynski y que había incluido una recepción de las víctimas en Palacio. Incluso se había determinado la dinámica, sería encuentro con Arauz, que es muy empática, en nombre del Estado, al final PPK pasaría a saludar. Si tú dices que si eres fujimorista mi corbata es azul, ¿crees que al haber diseñado esta dinámica pudo haberse percibido como fujimorista? ¿O querías, qué sé yo, conseguir esta alianza de PPK con Fujimori padre? Lo primero es que hay que ver las cosas integrales. En ese libro se me menciona un par de veces más donde se dice que yo renuncié, ante el indulto renuncié al día siguiente. Yo tenía un sueldo en el Estado, tenía un trabajo... ¿Por qué no se respetó también tu plan, pues, no? Porque sorprendió a PPK todo el mundo con un mensaje que no había sido... Porque le mintió al país, a todo el mundo un día antes y eso, ¿no? Pero eso ahí también es impreciso, ¿ya? O sea, lo que nosotros tenemos que hacer como áreas de comunicaciones en el Estado... Del gobierno, del ejecutivo, es analizar todo, se analiza absolutamente todo. Y en el equipo de comunicaciones que yo he hecho las cosas, en el equipo se han evaluado escenarios y todos eran negativos. Comunicacionalmente, no políticamente, comunicacionalmente, en cuestión política, eran negativos. Y esa fue nuestra conclusión de que no recomendábamos porque eran negativos todos los escenarios. Es más, no sé si eran 6 o 7, pero todos los escenarios eran negativos. Luego lo de 6, dice Marco. Bueno, lo de las víctimas y tal, creo que ha sido una idea más de ministros por ahí, ¿no? Más que de nuestro equipo, pero nuestras evaluaciones fueron negativas hacia el indulto. Y es más, nosotros estuvimos a cargo de la defensa del gobierno en el primer intento de vacancia, tuvimos que hacer acuerdos con sectores de izquierdas, de distintos sectores, y la promesa de la primera ministra, el presidente, todo el mundo fue, acá no se está negociando nada. Y al día siguiente se ve que sí. Entonces fue una traición, pues, al país en general en plena Navidad, ¿no? Imagínate cómo se siente si el país lo siente así, si estás en el equipo interno tratando de trabajar para el gobierno, no para una persona, sino para sostener un gobierno frente a un ataque fujimorista furibundo y sientes que al final lo solucionan de alguna manera con el trabajo de todos y te dan esa vuelta, pues uno no se siente muy bien. A partir de esa, digamos, esa participación que tuviste o esos escenarios que preparaste con tu equipo, esta quizá podría ser una pregunta para los dos, porque en el Congreso disuelto se habló en algún momento de preparar un proyecto de ley para que las personas con 75 años a más cumplan su condena o terminen su condena con nombre propio, en la casa. Eso, la ley con nombre propio. Correcto. ¿Eso se les pasa por la cabeza o fue una pesadilla del Congreso disuelto? Cuando en una coyuntura política, cuando se trata de una persona, tiene nombre propio por donde se le mire, donde se le mire. En la cárcel hay mucha gente que tiene arriba eso. ¿Cuántos años tiene Bimeruma? 80, ¿no? Por lo menos. Más de 80 claro. tiene. Entonces, hay gente que está hacinada ahí, que ya no va a hacer nada en la calle, y a lo mejor habría que pensarlo. Pero en ese caso no era para ellos. Y tenía nombre propio, Cuando se dio lo de Keiko, yo tuve una declaración muy, muy clara y precisa. Dije, está donde tiene que estar, de donde nunca debió salir. Claro. Y es más, la jugada le ha salido mal, porque ahora ya no tiene 2 meses que le faltan, sino tiene que cumplirse de 15 o 16 más. Y lo del TC tampoco ya no lo va a poder... Ya no lo va a poder. Hablando del TC, ¿se va a poder o va a haber el tiempo para elegir 1, 2, no sé si 3 magistrados del Tribunal Constitucional? ¿Ven eso en sus planes? Mira, así como yo veo la cosa, mi querido Jaime, Naranjas. Naranja. Primero, si tú tienes que revisar
67 decretos de urgencia y los vas a mandar a comisión para que se discute, olvídate, un año y no se acabe eso. Alguna salida hay que buscarle porque hay que revisarlo. Te veo en la misma... Si vas a discutir la agenda que te ha propuesto el gobierno, ¿no? No que vamos les corresponde de acuerdo a la Constitución, ¿eh? Porque dice que en el interregno se aprueban los decretos de urgencia y el Congreso nuevo los revisa. Bueno, pues buscaremos algún mecanismo para hacerlo lo más pronto posible y algunos que son muy bravos. Yo estoy de acuerdo con que tenemos que buscar el mecanismo. Yo creo que sí lo podemos encontrar para hacerlo de los DEU más rápido, para empezar a aprovechar este mes antes de que entremos, porque se pueden hacer varias cosas fuera de lo que diga el FREPAP en su comunicado. Los acuerdos. Claro, no, en los acuerdos y tal. Pero sí es importante también decir de que cuál es la agenda que vamos a discutir este año y medio. No es que sea la agenda del Ejecutivo la que tenemos que discutir. Tenemos que discutir la agenda que la gente ha elegido. La gente, en el referéndum, en la votación, ha decidido que no haya una gran mayoría, que haya un montón de grupos que se sienten a negociar, es lo primero que nos han dicho. No quieren al dueño de la pelota que se para de la mesa, que fue el Congreso pasado. Pero eso es una interpretación no ajustada a la verdad. Acá no ganó nadie ni perdió nadie, estamos en el limbo, no sabemos qué va a pasar con fulano, con mengano. Del primero al noveno hay una diferencia de 4 puntos. Yo sí soy más optimista con que creo que hay un incentivo por ser tan pequeño justamente y que no haya ganado nadie y que nadie acá se actúe como que ha ganado algo, de que nos sentemos a negociar. Ahora se trata de ponerse de acuerdo 6 para hacer mayoría, ¿no? Eso invita al consenso riguroso y esforzado. Además, comienza a contar los 6. ¿Se puede contar con Podemos en globo? ¿Se puede contar con el FREPA en globo? ¿Con UPP en globo? No. Pero con varios sí. Acción Popular. Ya sabemos la crisis que tiene interna. ¿Vamos a poder contar con ellos? Yo creo que hay otro incentivo más, y yo soy un poco más optimista al respecto. Se viene en un año y medio de elecciones. La gente va a estar bastante atenta de qué cosas hagan los partidos ahorita, que son partidos que van a querer tener una buena participación. Entonces van a estar atentos. Y tienen que hacer mejores elecciones. Ustedes son los que tienen que crear el marco para que sean mejores elecciones que las del 2020. Por eso que es clave la reforma política. Bien, señores, el artículo 4, por ejemplo, estamos de acuerdo que se tiene que cambiar apenas empecemos. Para que todo lo que modifiquemos que no es un sirva año, para el 21. Ahí, por ejemplo, yo creo que hay cosas donde nos podemos poner de acuerdo rápido. Es posible. Tenemos una. Pero tienen que sentarse a concertar. ¿Con qué bancada? Nos tenemos que ir. Gracias a Enrique Fernández Chacón del Frente Amplio. Queda pendiente tantas cosas quedan pendientes. Mira, yo tengo un Twitter donde digo que Antauro es un bocón, un charlatán, un bocón, que quiere fusilar medio mundo. Vamos a discutirlo otro día. Sí, queda pendiente lo de Antauro de todas maneras, porque tenemos que seguirle sobre todo pero el paso. se está pavoneando, no hay ningún acuerdo con el Frente Amplio con ellos, no hay ninguno. Enrique Fernández Chacón, Daniel Olivares con nosotros, son virtuales congresistas de este nuevo Congreso. Gracias nuevamente. Muchas gracias. Los dos. Gracias. Rapidito, la del estribo, el 14 de febrero, mis queridos chistosos, 27 años en la radio, fue 1993, todavía lo recuerdo. Ustedes pueden venir a la cabina el 14 de febrero, a la cabina, estar ahí con los chistosos, ser parte del público de los chistosos. Hay una publicación en el Facebook de los chistosos y tienes que responder simplemente a la pregunta ¿qué les regalarías por sus 27 años? Obviamente pues tienen que ser preguntas creativas, originales, un poco también al estilo de ellos para reírse un poco. Van a escoger los que respondan de manera creativa, original, van a estar en la cabina de los chistosos el 14 de febrero. Ya saben, 27 años de mis queridos chistosos, un fuerte abrazo para ellos, porque nada está dicho, hasta mañana.